Hola a todos, ¿cómo están ustedes? Yo soy Juan Ricardo Díaz, psicólogo. Le damos la más cordial bienvenida nuevamente a un nuevo episodio de nuestro podcast de Mentes Analíticas. Me encuentro con mi amigo Luis. Sí, señor. Luis Arocha Mariño, médico psiquiatra y pensador de mentes analíticas. Mira, Luis, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, ¿qué te parece si conversamos acerca de cuál es el mejor momento de consultar y Eso me a parece quién consultar? interesante. ¿Y a Ok. quién consultar? Porque creo que ahí hay mucho malentendido, mucho dudas, mucho inespecificidades, ¿no? Ujú. Sí, bueno, yo recuerdo que en uno de los primeros episodios, cuando hablamos entre la diferencia entre la psiquiatría y la psicología, tocamos un poco el tema, pero ahorita vamos a ahondarnos mucho más en eso porque nos parece bien importante que la gente aprenda a notar la diferencia. Sobre todo esa falsa creencia de que tiene que estar pasando algo muy malo o que, como dicen, solo los locos van al psiquiatra, que eso no es verdad. Entonces, es simplemente reconocer qué te está pasando, cuál es la sintomatología y a quién buscar y cuándo buscar. Exactamente, sobre todo por todo el desarrollo científico, tecnológico, filosófico también, ¿no? Ujú. Que ha ocurrido en los últimos años, que ha traído tanta información útil que uno puede utilizar con carácter fundamentalmente preventivo y promocional de buena vida o de vida saludable, ¿no? Ujú. Fíjate que de hecho es como que hemos cambiado de salud por un lado, enfermedad por el otro, a la idea de estilo de vida como generador de si estoy en un momento saludable o estoy en un momento enfermo, Sí. ¿no? Y eso creo que es un aspecto importante que la gente conozca, ¿no? Que la gente conozca. Y también tomar en consideración el biorritmo, algo así, porque es como una onda, ¿no? Que sube y baja, el biorritmo que todos tenemos en la vida. A veces estamos en la cresta, nos sentimos muy bien, todo va, todo fluye, pero eventualmente vamos abajo y vamos a tocar fondo. Y ahí quizás es uno de los momentos ideales para buscar ese tipo de ayuda. Yo diría de apoyo más que de ayuda. Sí. Fíjate, podríamos incluso hablar de cuatro momentos del compartir humano, ¿no? El acompañamiento, que es vamos juntos en esta ruta. El apoyo, que es te presto mi hombro para si tienes alguna inestabilidad te pueda afincar allí, o tú me prestas el hombro cuando yo Ujú. en un momento de debilidad o de algo de inestabilidad puedo agarrarme allí. La ayuda, que es, bueno, si tú estás viendo que yo me estoy yendo por un barranco, me jalas activamente por un brazo, ¿no? O viceversa, ¿no? Ujú. Aunque ahí no sé si... Yo creo que yo te voy a poder ayudar a ti, pero tú a mí no. Exactamente. Yo te llevo conmigo, vámonos. Y después está el otro paso que es lo que llamamos asistencia profesional, O sea, son que 4A. pues son las 4A. Ujú. Eso yo lo llamo las 4A de la función gregaria, ¿no? Acompañarnos, apoyarnos, ayudarnos y asistirnos profesionalmente. Y podemos conversar de asistir profesionalmente. ¿Quiénes son los profesionales o cuáles son aquellas disciplinas que nos sirven a nosotros para tener mejor estilo y calidad de vida? Pudiéramos empezar por los educadores. Claro. Por ejemplo, un educador tanto a nivel básico como educador a nivel Un de Simón posgrado, un Rodríguez, Simón Rodríguez, consultar Andrés a un Simón Bello. Rodríguez, un Andrés Bello, ¿verdad? Si nos vamos a la actualidad, por ejemplo, consultar a un gran psicólogo, a un psiquiatra destacado, incluso a veces puede ser hasta a un gerente, a un empresario, porque en las distintas facetas de la vida todo eso es posible. Y Después, dependiendo de la necesidad, ¿no? claro, después tenemos una etapa después de la educación que es como la formación como seres civilizados, como ciudadanos, ciudadanos del mundo, ciudadanos de la vida, ¿no? La educación como un aspecto importante, puesto que
la toma de decisiones no cae del cielo. Es un proceso interactivo entre quién soy yo y las oportunidades y posibilidades que puedo tener de desarrollarme con los demás, ¿no? Después tenemos, después de la educación, tenemos lo que llamamos la formación, que es cuando ya tú, educado, civilizado, tú buscas formaciones específicas, buscas complementar esa educación con aspectos específicos. Por ejemplo, hacer un taller de neurofeedback, hacer un taller de alimentación inteligente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, de crecimiento personal o cualquiera de esas cosas. Un poquito más allá te podríamos poner a los consultores y los mentores. Son No, no son parecidos en mentores de cierto madre, senso. solamente. Son mentores de mentoría. Consultores y mentores. Después Mm, podríamos poner al terapeuta, ¿verdad? O al coaching, que es un nuevo espacio, digamos mm, quizás el más joven, ¿no? De toda esta ruta es el más reciente, el el más coaching. reciente. Y, Quizás también el más controversial. sí, y ahí cabe la coletilla. Yo quiero aclarar algo con respecto al coach. Hay muchas personas con muy buena voluntad y buenas intenciones, pero que pueden hacer daño si pisan terrenos que no les compete. El coach, busquémoslo, y de hecho yo me he atendido con coaches, es para programación a futuro de metas y cosas que tú quieres lograr, sobre todo a nivel empresarial funciona muy bien y puede ser coach de planeamiento, inclusive en cosas de familia, amistades y todo eso, pero bien limitado. Cuando ya son cosas como más profundas, ansiedades, depresiones, sobre todo si son desórdenes mentales, eso sí, por favor, busquen la ayuda de un profesional con mucha experiencia, como mi amigo Luis, un psiquiatra, un psicólogo, alguien que ya domina el tema para no caer en tentación. Estábamos comentando, como decía, detrás de cámara, que una persona que conocí hace muchos años, con sus propias situaciones y problemas, se puso a hacer coaching. Entonces ya casi que lo tomo a materia jocosa. Digo, bueno, en algún momento le puede decir a alguien, ponte una capa y tírate por un balcón, porque seguro que vas a volar. Entonces, Claro, no es bueno que nos sí. atendamos con todo el mundo, ¿no? Es importante los límites, ¿no? Así como, por ejemplo, uno dice, ¿dónde está el límite entre Estados Unidos y México? Mm, Frontera que se ha corrido, ¿verdad? Ha sufrido un poquito. movimientos importantes a lo largo de la historia, pero que en un momento dado la definimos para este momento. De allí, fíjate, una de las cosas importantes es la educación básica, ¿no? El conocimiento, por ejemplo, de la historia, el conocimiento de los aportes que puede brindar la ciencia como forma más segura de conocer lo que ocurre realmente en la vida, es importante porque te sirve para desarrollar criterio, para tener Ujú. criterio. Por ejemplo, cuando yo puedo consultar un educador. Yo diría permanentemente, ¿verdad? Yo creo que Debemos todos educarnos necesitamos diariamente, mentores, claro. mentores, sí. Mentores, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, no todos necesitamos a lo mejor coaching o terapia. Y allí quiero hacer una distinción importante, tal como tú señalabas. El coaching está definido como una disciplina todavía no profesional. Profesional ya se está profesionalizando en algunos países, ¿no? Tengo entendido. Pero comenzó más como una cosa espontánea, como una cosa proveniente de ciertos estudiosos e investigadores del comportamiento humano y fue surgiendo más fuera del mundo académico. Y quizás eso es Mm. lo que lo ha prestado a tanta confusión, ¿no? Igual que, por ejemplo, las terapias alternativas, que también han ido surgiendo fuera del contexto académico, fuera del contexto, digamos, científico convencional, y por eso hay zonas todavía oscuras, Mm, zonas que uno dice, con esto hay que tener cuidado. Por ejemplo, ahí estaba revisando hace poco
una serie de efectos secundarios que han conseguido con la ashwagandha, que es un buen producto, por ejemplo, Yo para la probé y no nivelar me la cayó ansiedad. bien, ¿vale? Ajá, pero es un buen producto, digamos, para bajar la ansiedad, para tener mejor estado de ánimo, pero que se ha visto que a dosis que pueden ser muy altas, perjudica enormemente el hígado, ¿no? Ujú. Empieza a producir Bueno, como el cabacaba es el cava. espectacular, pero no lo puedo usar mucho. Exactamente. Entonces, Sí. de eso es que se ocupa la ciencia, de determinar niveles de seguridad y niveles de riesgo, de peligro, ocurre desde el mundo de vista Mira, formal académico, ¿no? yo no sé si tú te sabes este cuento, pero un doctor que yo admiro mucho, bueno, colega tuyo, psiquiatra de Estados Unidos, el doctor Daniel Amén, ¿Cómo no? él dice que porque un producto natural, no es que sea natural, va a ser menos riesgoso. Dice, el arsénico es natural y te puede matar. Y te puede matar. Claro, por eso esa distinción es Sí, muy importante, sí, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Por cierto que el doctor Daniel Amén o Amén, ¿no? Bueno, Podemos, amen, sí, Amen, Amen, sí. cualquiera. Amén, pues ustedes lo pueden buscar como Amén, porque no tiene acento. Eh, Es la persona que quizás tiene la experiencia más larga estudiando funcionalmente el cerebro. sí, sí, con SPEC, sí. Con el SPEC ha hecho ochenta centenares y de miles. cinco mil Sí, lleva. sí, sí, Es una sí. barbaridad. Sí, sí, sí. Tiene un registro de Mm. una gran cantidad. Entre ellos, bueno, algunos, yo le he referido a algunos pacientes para estudio, ¿no? Yo también, yo también. Sí. Y, y, y él ha desarrollado, por ejemplo, un buen manejo de todos estos precursores, productos naturales, etcétera, etcétera. Tiene una buena estrategia Bueno, en su clínica, fíjate ¿no? que eso da pie a lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Cuándo referir y a quién Exacto. consultar, ¿no? Cómo correr esa frontera, ¿no? Sí, Entonces, sí, vamos a poner, digamos, ¿cuál es la frontera del coaching? Para distinguirlo de la terapia en este caso, que podríamos decir, las dos son vecinas, pero tienen una frontera, mm, como una especie de río que los separa a los dos, y hay ahí un hay límite ahí. un riesgo, ¿no? El coaching ha sido definido por los grandes estudiosos del coaching como una valiosa oportunidad para incrementar las competencias para mejorar estilo y calidad de vida. Hasta ahí Ese, llegó el punto. hasta ahí llega el punto. Entonces, cuando yo voy a un coach y le digo, mire, yo vengo porque tengo una depresión o tengo una tristeza o tengo una fobia, estamos en el lindero entre lo terapéutico y lo que es aumentar del potencial. ¿Puedo yo, aumentando el potencial de la persona, sus capacidades, mejorarle su estado de ánimo? Esa es una pregunta que nos obliga a algo que yo siempre le recomiendo a todo el mundo. Mm, Usted trabaje en equipo. Ya siempre la network. evolución del Mm. conocimiento nos ha puesto en un momento en el cual trabajar aislado es sumamente riesgoso. Trabaje en equipo. Si usted, por ejemplo, es coach, tenga un psiquiatra y un psicólogo a mano. Yo Y yo siempre lo tengo un entendería, sí. un internista, un médico Una internista, red, una red. Yo una siempre red. trabajo con red. Bueno, psiquiatras como Exacto. tú, neurólogos, otros psicólogos con Los otras neurólogos, especializaciones, gente de PNL, gente, yo siempre, porque yo conozco claro, y acepto mis limitaciones. Yo digo, hay claro. cosas, por ejemplo, en medicación, yo no sé absolutamente nada de medicación, o sea, sé lo básico, y entonces yo digo, mira, si alguien necesita medicación, se lo mando a Luis. Luis, mira, ayúdalo ahí, porque tú es el Exactamente. área que Claro, tú claro. tienes más experticia. Y así sucesivamente. A veces el mismo médico Claro. general, y a veces nutricionista, y a veces, o sea, se necesitan muchas cosas porque las necesidades son varias. Y es mejor mientras tu red de colegas y personas conocidas, profesionales de la salud, tengas a tu mano, más ayuda le vas a poder dar Exactamente. a la La persona. otra cosa, el coaching es un oficio muy delicado. Mm. Si bien es cierto que hay estrategias comprimidas
que yo veo, por ejemplo, en cursos de esos de una semana, en cursos de un mes. Hay estrategias comprimidas que, bueno, son fáciles, digamos, de aprender rápidamente. Por ejemplo, aprendo unas 7 preguntas y con esas 7 preguntas podemos evolucionar. El límite es tan riesgoso que cuando usted si va a consultar un coach, pídale las credenciales, vea cuáles son sus credenciales, Y la experiencia y vea todo la eso. experiencia que tiene, Mira, bueno, vea, fíjate, tú mismo me has dicho que tú a veces has funcionado como coach, yo también, pero miren la diferencia que hay, que detrás de este coach hay un psiquiatra con muchos años de experiencia, lo mismo aplica para mí, yo a veces he tenido que presentarme por diversas razones, simplemente como coach, por ejemplo, en diferentes países ujú, donde no tengo la legalidad de eso, y entonces, pero tengo todo mi conocimiento y experiencia en psicología, donde no voy a saltar la raya, pero tengo la, como decía, el basamento para poder saber hacia dónde moverme. Yo uno de los peligros que veo más grandes del coach es que si se le sienta delante a un coach que no sabe de psicología, una persona, por ejemplo, con un problema de personalidad, no se va a enterar que lo tiene y le puede hacer daño, aún con muy buenas intenciones. Entonces ahí es donde es mejor decir, mira, sí, zapatero es su zapato. exacto. Y la otra cosa importante es que el coach, por ejemplo, en la formación, vamos a decirle, ortodoxa del coaching, que quizás allí uno de los personajes más ortodoxo que yo he conocido es Joseph O'Connor, que él, siendo músico, se formó en programación neurolingüística, fue uno de los grandes divulgadores de la programación neurolingüística a través de una serie de libros que ha publicado y que desarrolló la International Coaching Ah, sí, Community, sí, sí. la Eso. ICC, La la ICC. International Ah, ok. Coaching Community. Y una de las cosas interesantes que yo le veo positivo a O'Connor es que él dice, el coach no interviene dando consejos, ni siquiera sugiriendo. Él simplemente hace preguntas y permite que la persona encuentre la salida que anda buscando a través de preguntar y solo preguntar. Y- Incluso en sus formaciones, yo tuve la oportunidad de hacer una formación con él, en sus formaciones él insistía en que si la gente hacía algún tipo de intervención, simplemente no le aprobaba el curso. ¿No? Es muy interesante porque allí hay un elemento clave que también lo he visto, por ejemplo, en otros tipos de coaching. En cambio, por ejemplo, en el coaching ejecutivo, que tiene una limitación, digamos, a empresas y a resultados dentro de la empresa, si hay una mayor intervención, capacidad interventiva, aunque también a través de preguntas que uno puede utilizar la pregunta como una forma de proponer algo. Bueno, ¿Qué te pero parece si también, tú haces tal cosa, ¿no? Por ejemplo. pero también tengo entendido, ahí sí, corrígeme si me equivoco, que también es parte del rol de los coaches de brindar herramientas, diferentes tipos de herramientas que puedan ayudar a la gente a lograr su objetivo, ¿no? Sí, sí, sí. Es un tipo de Es intervención, decir, ¿no? es herramientas que se utiliza con el coachee para que la persona aclare su situación, Mm, pero no se le, por ejemplo, a diferencia de interpretar, por ejemplo, como pudiera hacer un psicoanalista, o sugerir, como puede hacer, por ejemplo, un terapeuta. El ujú. terapeuta interviene activamente. Esa Sí, es una sí. de las diferencias importantes. ¿Por qué? Porque ya en terapia se supone que tú estás teniendo una conducta impropia, una conducta que te está perjudicando, que tú no conoces, que tú no te das cuenta que está allí, pero esa conducta te está perjudicando. Entonces el terapeuta no puede permitir que tú sigas por ese camino, que es lo que puede poner en problemas a un coach. Mm. Por eso es que insistimos, el coach está para mejorar lo que ya yo tengo como factor de crecimiento y positivo. El terapeuta está para reparar, ayudarte a reparar
aquello que de alguna manera ya está desviado. Ujú. Y ahí podemos hacer la distinción también entre el trabajo del psicólogo y el trabajo del psiquiatra, ¿no? Sí. Como dos vías. Psicólogo viene de psique y logos, Mm, que significa tratado de la psique, es decir, tratado del alma originalmente. Y originalmente. hoy en día podemos decir tratado acerca de la mente. Mientras que psiquiatría viene de psique y de estría, que significa medicina o cura. Cura de la psique. Es decir, ya hay un daño y yo te voy a ayudar a reparar ese daño. Sí, ¿Mm? sí. Esa distinción es lo que ha hecho que la psiquiatría sea una especialidad de la medicina, ¿verdad? Mientras que la psicología sea una disciplina en sí misma. Y dentro de la psicología existe el psicólogo clínico, ¿verdad? Ujú. Que es ya el que se dedica a reparar también, a reparar lo que ya ha sido dañado, pero por la vía de la conversación fundamentalmente, ¿no? Sí. Ahí creo que tú te puedes extender un poquito más, ¿no? No, no, pero también hay una gran diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra. El psiquiatra tiene muchas más potestades en el sentido que es médico, primero que todo, o sea, sabe medicina, cosa que los psicólogos no sabemos. Luego tiene un entrenamiento en psiquiatría de conocimientos neurológicos que no necesariamente el psicólogo lo tiene. Yo tengo, pero por otras razones, por el neurofeedback, ¿verdad? Pero el psiquiatra ahonda más, tiene capacidad de dar medicamentos y hay muchos psiquiatras como Luis que también pueden hacer cierto tipo de psicoterapia porque tienen preparación de pensamiento psicológico. O sea, no son Exacto, exacto. psiquiátricos, sino saben manejar la parte del mundo de los pensamientos, ¿no? Pero no son todos. Hay muchos psiquiatras que solo saben psiquiatría y quizás improvisan un poco en la parte de psicología. Ahora, nosotros los psicólogos no, también tenemos limitaciones, así como lo tienen los coaches, que nosotros, el mundo nuestro es el mundo de la psique, del funcionamiento práctico de los pensamientos, básicamente. No importa el abordaje que tú vengas, siempre vas a estar manejando, son los pensamientos. Y la consecuencia de los pensamientos que son tus acciones, o sea, tus conductas, tus comportamientos, el por qué sí, por qué no y todo eso. Entonces, el psicólogo te ayuda a como a replantear o ponerte en tela de juicio, si se quiere, que la forma como estás pensando. Y yo siempre llego al planteamiento muy básico. Mira, lo que estás pensando y lo que estás haciendo, ¿te limita o te facilita tu vida? Y ahí trabajamos sobre esa Exactamente, premisa. ¿Ok? exactamente. Abre esa opción simplificadora, ¿no? Ujú. Cuando uno reduce a algo dual, pues por supuesto los caminos son más fáciles. Entonces, Exacto. ¿te está perjudicando o te está beneficiando? Y también en contexto, ¿no? Claro, Fíjate claro. que hay un desarrollo que estamos estudiando en el equipo que lo llamamos el TIPS, como los tips, ¿verdad? Que es la teoría, o sí, la teoría integral de la persona en situación, en Ujú. el entendido de qué es lo que nos ha proporcionado todo este avance científico, tecnológico, filosófico que estamos experimentando en este nuevo milenio y siglo, ¿no? Es interesante porque, ¿qué nos dice? Que aquella vieja dicotomía absoluta que estaba picada por la mitad de que la mente era una cosa y el cuerpo era otra, ahora nos estamos encontrando con que no es tan sencillo. No es que yo pueda operar con mi mente de una manera totalmente independiente de mi cuerpo o puedo operar con mi cuerpo de una manera totalmente independiente de mi mente, sino que eso está tejido, eso está, digamos, Coexisten. tan coexistentes que Ujú. forman un solo paquete, a tal punto de que hoy en día hablamos de la neurociencia del cuerpo, por ejemplo, y pudiéramos hablar de la neurociencia del conjunto también, del conjunto humano. Ujú. Esas aproximaciones que están integrando vamos a llamarlo utilizando esta metáfora de las fronteras y tal, los ríos, que es lo que solía separar a las comunidades anteriormente, ¿verdad? Los ríos que tienen que ver con lo neurológico,
que tienen que ver con lo psicológico, que tienen que ver con lo social, que tienen que ver incluso con lo espiritual, están confluyendo en un solo lago. De tal manera que esto, una de las consecuencias que hemos analizado en los grupos de discusión, es el hecho de que estamos ya tejiendo todas esas variables. Por lo tanto, esto va a obligar a redefinir las disciplinas. Quizás, por ejemplo, esa separación que surgió en un momento dado entre neurología y psiquiatría, o entre psicología y psiquiatría, ahora tiene que confluir alrededor de conceptos trasvasados, lo que se está Bueno, llamando y transdisciplinaridad. fíjate, valga una pequeña propaganda para Luis, para mí acá, porque estamos formando un centro nuevo, tranquilamente, que es basado en esta teoría multidisciplinaria, donde estamos convencidos de que varias cosas juntas, atacando una sola situación, una sola persona a la vez, puede traer resultados maravillosos y, si se quiere, mucho más rápido. En vez de tú pasar un año con un médico, con un psicólogo y eso, en reducido quizás un par de semanas o un mes, lo que se llama una inmersión, tú puedes solventar muchísimos problemas de tu vida así. ¿Pero por Eh, qué? Porque el truco está en la integración multidisciplinaria, donde se van a abordar el mismo tema de varios ángulos y se le ofrecen muchas cosas a la gente. O sea, yo Exactamente. creo que eso es el futuro de la medicina, vamos a decir, mental, de nuestra salud mental, y yo creo que hasta neurológica va a venir de ideas como la nuestra. Exacto. Y fíjate, por ejemplo, tú eres especialista en neurofeedback. Mm, Y cuando tú ves el neurofeedback, tú dices, bueno, pero ¿cómo es esto? Esto es un instrumento neurológico que me permite, a través de un circuito cibernético con lo que está ocurriendo, enriquecer mi mente, mm, porque enriquezco los diferentes circuitos neurológicos que están en la base de esos procesamientos psíquicos. Por lo tanto, fíjate que ahí hay una transdisciplinaridad, ahí claro. hay un trasvase de información que conecta lo neurológico con lo psicológico, con lo terapéutico, que podríamos llamar psiquiátrico también. Igual cuando, por ejemplo, administramos un fármaco. Un fármaco te cambia Lo que el estamos estado hablando de la anímico. fluoxetina, que Claro, bien manejada puede ser maravillosa. exactamente, sí, sí, sí. Y podríamos decir cualquier elemento químico, ¿no? Por Mm, ejemplo, una persona que está intoxicada con alcohol no tiene el mismo comportamiento que cuando no ha bebido, mm. ¿verdad? Indudablemente que es un efecto que tiene el alcohol sobre los circuitos neurológicos que son la base de toda la expresión del comportamiento. Igual, por ejemplo, cuando alguien consume alguna sustancia de estas, como el polvo blanco o Sí, cosas por sí. el estilo, altera completamente su manera de funcionar, altera sus pensamientos, altera su emocionalidad, altera el Como decía comportamiento una también. profesora mía en la universidad en psicología, decía, ese droga de elección automedicada. Si lo que toca el Exacto. alcohol, las otras drogas, eso, bueno, eso es automedicación. Y uno lo usan para calmarse y quizás aliviar la ansiedad, otro para todo lo Para contrario, para estimularse, estimularse. claro, claro. Depende. Y les cambia la motivación, les cambia la actitud, le cambia todo, ¿no? De- Esa es la realidad de la vida. Lo mismo que acontece, por ejemplo, en una conversación. En una conversación, tú tienes una conversación que es amable, que es amorosa, que es solidaria, y tú sales de allí enriquecido, tú sales fortalecido, tú sales contento, ¿verdad? Tu estado anímico es ese. Pero si tienes una conversación amarga de insulto, de conflicto, ese tipo de cosas, entonces sales drenada. molesto, Mm. rabioso, y todo eso está impactando tu organismo, aun cuando no veas los efectos en forma inmediata. Pero si ese es la cotidianidad, podemos ver en personas, cuando esto se hace crónico, podemos ver entonces los cambios. Lo que llama hoy día una persona tóxica.
Es lo que Mm, llaman personas tóxicas, que yo le suelo decir a las personas, miren, no existen las personas tóxicas, existen las personas intoxicadas. sí, Y la toxicidad se contagia. sí, pero también se cura. Y también se Sí, cura, sí. claro. Un proceso de desintoxicación. Aquello que Marian Rojas Estapé llamó personas vitaminas, ¿no? Yo diría es conversaciones vitaminas. Hay conversaciones y hay encuentros que son vitaminas y hay encuentros que son tóxicos. Sí, sí. De eso es que se trata. Bueno, y una cosa curiosa que creo que entra dentro del tema de cuándo buscar ayuda y todo eso, por cierto, viene esa información la saqué de un libro del doctor Daniel Amen, que él dice que las personas que padecen de déficit de atención buscan la pelea, pero como un motivador, porque es casi un estimulante. Cuando tú sientes la emoción de la rabia, el conflicto y la cosa, tienes más irrigación sanguínea, una serie de beneficios para la Mm, persona, porque acuérdate que el cerebro de la persona con déficit de atención está, si se quiere, enlentecido y necesita más mm, energía. Entonces, claro, por eso es que las personas con déficit de atención buscan conflicto constante y no que sean claro. tóxicas, es que se están automedicando. Exacto. Y fíjate que ahí vamos nuevamente al proceso educativo, formativo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso te indica cuál es el grado de civilización que la persona tenga, Mm, va a responder de una manera o de otra, o ¿no? otra, claro. Y eso es importante. Entonces, ¿en qué momento usted puede, digamos, tomar la decisión? Voy a un psicólogo, voy a un psiquiatra, voy a un coach. ¿Qué se te ocurre al respecto? Bueno, fíjate, también cuenta con la suerte de que el profesional que tú acudas tenga vamos a decir que la sabiduría de saber conocer su propio límite y su área de práctica y decir, bueno, mira, este problema yo no lo puedo atender, te recomiendo a este amigo o colega que te pueda atender en esto, pero yo creo que también va por el nivel de simplicidad, ¿no? O sea, tú ves realmente, haz un análisis, qué es lo que realmente crees tú que te está pasando y en base a eso tú vas a escoger. Tú dices, mira, lo que quiero es manejar mejor mi vida en cuanto a, por ejemplo, cumplimiento de metas, cosas que quiero lograr. Eso suena como para un coach. Como Si para tú un dices, coach. si una cosa más que estado depresivo, ansioso, cosas de esas, entonces dices, bueno, eso suena más a psicólogo. Si ya tú ves que tienes necesidades más fuertes, donde una depresión muy profunda o una cosa donde tú dices, mira, en verdad necesito ayuda de medicamentos y de cosas más fuertes, entonces ya ahí entra un psiquiatra, ¿verdad? La otra vez, por cierto, me acordé de que atendí a una señora que tenía unos problemas psicológicos que yo la estaba ayudando, pero por ejemplo tenía ¿cómo es la cosa de los nervios en la cara, de que le duele mucho El trigémino. ajá, el nervio trigémino? Y yo, ajá, ¿qué va a hacer yo con el nervio trigémino? Yo se la referí a un Claro, neurólogo. a un Y le digo, neurólogo, mira, claro. deja que un neurólogo te ayude con eso y mientras nosotros Sí. seguimos trabajando lo Fíjate otro. que eso es interesante porque en la medida en que también la gente ha tenido más información, Ujú, se va directamente a los especialistas. ujú, sí, claro. Antes, o por ejemplo, en los servicios públicos que se están instaurando, te ponen un médico de cabecera. Ujú, El médico de cabecera, anteriormente también, y ahora, bueno, por sobrecarga de los servicios, eso se ha modificado, pero tú cada 6 meses, una vez al año, ibas a un control, a ver, ¿cómo estoy, doctor? Hágame el chequeo. Muchas empresas, por ejemplo, hacen el chequeo anual, ¿no? Entonces te sacan la sangre, te hace una altamente consulta el recomendado, por cierto. médico. Claro, exacto, que es una manera de tener un control de calidad. Mm, Ahora, si además de eso usted dice, bueno, pero es que a mí me gustaría mejorar, por ejemplo, mi rendimiento laboral, un coaching ejecutivo, ¿verdad? mm, A mí me gustaría mejorar las relaciones de mi familia, psicólogo familiar, ¿verdad? Un psicólogo, sí, de formación familiar, y así sucesivamente. Ahora, si ya yo estoy en modo dolor, ahí la consulta si tiene que ser con el médico o el psiquiatra. Fíjate que hay algunos psiquiatras, entre los cuales me cuento, que estamos hablando de psiquiatría preventiva.
Y estamos hablando de que el médico de cabecera, a partir de ahora, va a ser el psiquiatra. ¿Por qué? Porque el psiquiatra tiene una formación médica en primer lugar, lo cual le permite descartar que pueda haber algún tipo de daño orgánico presente o el riesgo de un daño orgánico y pueda referir oportunamente. Y por otra parte, le puede aclarar a las personas si el dolor que tiene en el pecho es un dolor que está generado por sus preocupaciones o si está generado por un problema cardíaco. Claro. O lo mismo, una misma diarrea, por ejemplo. Una diarrea, mire, no, esta diarrea es de orden orgánico. O esta diarrea puede ser por algo que le está preocupando, que sabemos O que... como resolvían ante todo, viral. O viral, exacto. Yo decía en el hospital, nos reíamos mucho porque decíamos cuando ya los médicos no saben qué hacer con el paciente, nos los mandan al psiquiatra diciendo, eso es emocional. Una Mira, manera como de quitarse de encima pero sabes que aquellas ahorita cosas oscuras, ¿no? que tú ahorita mencionas lo del doctor, yo lo estoy viendo ese fenómeno con la gente que yo atiendo, ¿verdad? California tiene un sistema de salud que, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero el médico, la mayoría de la gente que yo atiendo es referida por el médico de cabecera, Ah, porque ellos ven, atienden a la salud y dicen, no, señor, eso es ansiedad, eso vaya a un psicólogo. O sea, están exacto. haciendo muy bien su trabajo Claro, en la exacto. parte de... Eso es lo que llamamos popularmente el triaje. La Ujú. consulta de triaje, que llega el paciente, es examinado por un médico general o un médico de familia y derivado según la necesidad que tenga. Por Y ahí especialidad. tenemos que incluir al coaching. Hoy en día yo creo que hay que incluir al coach como un elemento, por ejemplo, cuando tú dices, no, pero esta persona lo que necesita es mejorar sus competencias, sus capacidades Ujú. saludables. Entonces, ese va al coach, ¿no? Sí, sí. Hay para todo. Hay para todo. Sí. Lo ideal, por supuesto, por cualquier profesional que usted entre, si es éticamente bien entrenado y bien claro en su condición ética y moral, lo va a referir al que usted necesite. Sí, sí. Lo va a Esa es la referir. buena noticia que le tenemos. Esa es la buena noticia. Así que ya saben. Mira, ¿te parece si este tema lo dejamos hasta aquí hoy? Creo que sí, creo que ya podemos, Pues, ¿verdad? les Tomar. recordamos que se suscriban a nuestro canal, que por favor nos apoyen con la manito, con el like, suscríbanse y pongan la campanita para que les recuerde cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Si están a través de la otra plataforma, también denle like, que me gusta. Y bueno, si lo quieren compartir con sus amistades y familia, aún mucho mejor, se lo agradecemos de corazón. Y bueno, nos vemos en el próximo Sí, episodio. Yo me despido a la llanera. y también antes de Ah, despedirnos, que por favor escríbanos comentarios, comentarios, preguntas, sugerencias. preguntas, si les quedó oscuro, cómo podemos hacer para un próximo live, un próximo programa que podamos despejarle y contestarle las preguntas que vayan surgiendo. Entonces Bueno, ahora sí, nos ahora sí nos despedimos. pedimos. Tú te despides a la llanera y yo me despido como de costumbre. Un abrazo. Hasta luego. Llamamos a las cosas según el tamaño del enfoque zoom que utilizamos en el momento y contexto estudiado. No creamos, investiguemos y saquemos conclusiones, sabiendo que estas son parciales y provisorias. Las palabras son como las familias. Acuerdan, desacuerdan, mesacian y sus articulaciones determinan el grado de felicidad compartida. No hay pobres ni ricos, hay quien pobrea y quien riquea. La diferencia la establece el saber cómo hacer.